Amigos de Videos Mundo, el presidente Joe Biden levanta sanciones a Venezuela. Y no solamente sería a este país, sino también a Cuba. Anuncios que por supuesto están generando bastante críticas al presidente de Estados Unidos. Periodistas como Fernando del Rincón de CNN señalaron de que los gobiernos de corte popular como Venezuela, México, Nicaragua y además Cuba le están torciendo el brazo al presidente Joe Biden. Pero a ver, escuchemos los detalles y las repercusiones. Miren, 2 días nada más, en 2 días el gobierno de Joe Biden ha hecho 2 importantes concesiones, por decirlo así, a regímenes autoritarios de Latinoamérica, señalados como dictaduras también, hay que decirlo con todas sus letras. Pero espere, todavía podría venir una tercera. A ver. Mire, después de revertir algunas de las políticas de la era Trump para Cuba, el gobierno de Biden aliviará algunas de las sanciones energéticas impuestas a Venezuela. Acuérdense que hubo una reunión, ¿no?, que fue súper criticada, sumamente criticada, por el tema del petróleo, por la guerra, por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, a lo de Cuba se suma a lo de Venezuela para aliviar algunas de las sanciones energéticas impuestas al régimen de Maduro. Por otro lado, Biden enviará una delegación, como le decía yo, especial a México, porque quieren tratar de convencer a Andrés Manuel López Obrador de que asista a la Cumbre de las Américas, porque es importantísimo. Están cediendo fuertemente a la presión de López Obrador, se está saliendo con la suya. A ver, vamos por partes, ¿no? En cuanto al alivio de las sanciones energéticas a Venezuela, permitirá a la petrolera Chevron negociar su licencia con la estatal PDVSA para seguir operando en Venezuela. Estados Unidos también explora la forma de permitir que Venezuela comience a producir más petróleo y que lo venda en el mercado internacional, con tal de reducir la dependencia energética de Rusia, que era algo que ya se había explorado. Estados Unidos tomó la decisión de aliviar las sanciones a pedido de la oposición venezolana. Se lo repito, Estados Unidos tomó la decisión de aliviar las sanciones a pedido de la oposición venezolana. Bueno, de parte de la oposición venezolana. Con ello, Washington pretende alentar el enésimo intento de diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y parte de la oposición. El oficialismo suspendió las conversaciones, como usted se acuerda, con la oposición en octubre, después de la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, considerado testaferro de Maduro. En marzo, funcionarios estadounidenses viajaron a Caracas para reunirse con Maduro. Esa era la reunión a la que hacía referencia hace un momento. Tras la reunión, Maduro liberó a 2 presos estadounidenses y prometió reanudar las negociaciones con sus opositores. Ahora, funcionarios de Estados Unidos insisten en que estos anuncios no están relacionados con la próxima Cumbre de las Américas, que se va a celebrar en junio en Los Ángeles. Pero caen muy en tiempo, ¿no?, después de escuchar a Andrés Manuel López Obrador. Caracas no tardó en reaccionar a este nuevo giro en la política exterior estadounidense. La vicepresidenta del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, indicó en Twitter que aspira a que estas nuevas decisiones inicien el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas, así las califica, que afectan al pueblo venezolano. Y de hecho ya se anunció la reanudación del diálogo con parte de la oposición. Sí, hasta allá están llegando. Estados Unidos cambia su política exterior hacia Cuba a pesar de que en julio el presidente Biden aseguró que en la isla hay un Estado fallido que reprime a sus ciudadanos. Por supuesto, nada más hay que revisitar la cantidad de represión y de detenciones y condenas a las personas que se manifestaron, No se le olvide eso. Hay nueva legislación incluso que es mucho más agresiva en este sentido, ¿no? Cualquier persona que insulte a un funcionario va a acabar presa. Pero a pesar de todo esto, es que Biden está tomando estas decisiones. A pesar de haber dicho que es un Estado fallido, está tomando estas decisiones. Por aquel entonces, cuando decía que era un Estado fallido Biden, a Estados Unidos le preocupaba que el régimen pudiera confiscar el dinero de las remesas, ¿no? Es uno de los temas. Igual que como muchos aseguran, no lo puedo comprobar de manera independiente, pero aseguran voces, por ejemplo, que
el dinero que se le paga a los médicos cubanos no es para los médicos, es para el régimen. Eso es lo que aseguran algunos, ¿no? Rosenthal, ex subsecretario de Relaciones Exteriores de México y embajador en el Reino Unido, me acompaña desde la Ciudad de México. Bienvenido, gracias por estar aquí, señor Rosenthal. Gracias, Fernando. Bueno, un placer que me acompañe. A ver, su lectura, le decía yo a Osmar Hernández, nuestra compañera en Caracas, uno no puede dejar de pensar mal que esté ocurriendo todo esto al mismo tiempo, el cambio de política con respecto a Cuba, el suavizar las sanciones en el tema energético para el régimen de Maduro, cuando Andrés Manuel López Obrador está presionando precisamente para que Cuba, Venezuela y Nicaragua también sean incluidos en la Cumbre de las Américas, la visita que viene por parte del señor Odd. ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Es un timing o hay alguna correlación? No, yo creo que sí hay una correlación, Fernando. Yo creo que es claro que Estados Unidos, el gobierno de Biden, tiene mucho interés en que su cumbre, primera que celebra en territorio americano desde hace muchos años, sea un éxito. Y evidentemente el hecho de que el presidente de México y algunos otros jefes de Estado hayan anunciado que no asistirían a menos de que se invitara a todos los países del continente, incluyendo evidentemente a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Eso yo creo que es lo que motiva que el gobierno de los Estados Unidos haya tomado las decisiones de relajar un poco las sanciones contra Venezuela y también reabrir un canal con Cuba. Pero la verdad es que el presidente López Obrador insiste, aunque viene mañana esta delegación encabezada por el senador Dodd, insiste en que los va a recibir, va a ser muy atento con ellos, pero si Biden no invita a los 3 países mencionados, López Obrador no irá. Y lo mismo pues han dicho algunos otros, el presidente de Bolivia, el presidente de Brasil ha dicho que no asiste, no dijo por qué, no lo relacionó con el tema de las invitaciones. Y yo creo que la Casa Blanca lo que está haciendo es tratando de ganar tiempo y ver si con estas manifestaciones y estos esfuerzos de persuasión se pueda asegurar que la cumbre no sea un total fracaso en cuanto a la asistencia de los líderes de la región. Sí, también tenemos que sumar a Arce de Bolivia, que también más o menos está en la misma postura, además de, ya lo decía usted, Lula da Silva. Preguntarle, señor Rosenthal, estas medidas que ha tomado la Casa Blanca con respecto a la política hacia Cuba y el tema energético y las concesiones para Venezuela, ¿no podría ser una ficha de cambio para decirle a Andrés Manuel, mira, Andrés Manuel, no los puedo invitar, no pueden venir, pero les acabo de dar esto, acabo de cambiar mi política con respecto a Cuba, ya lo hice, acabo de cambiar también, de modificar las sanciones, dándole un poco más de oxígeno al régimen de Maduro, y te los presento como ficha de cambio para que nos acompañes, porque me parece que está en juego algo muy importante para Biden. Si finalmente Andrés Manuel, y bueno, vamos a decir que Arce, que está en la misma postura que Andrés Manuel, los pone de rodillas, y Estados Unidos termina invitando a Venezuela, Nicaragua y Cuba, cuando han sido tan duros en sus menciones, en sus temas con respecto a democracia, violaciones a derechos humanos, etcétera. No tengo que desarrollar en eso, todos lo sabemos, cuál ha sido la postura de Estados Unidos. ¿Esto puede ser fichas de cambio? ¿Cree usted que estas políticas son lo que le van a ofrecer como ofrenda al omnipotente López Obrador para que vaya? Yo creo que sí, Fernando, yo creo que eso es exactamente la estrategia de la Casa Blanca. Sin embargo, López Obrador ya dijo hoy, en 2 ocasiones, que esas medidas contra Cuba y Venezuela no tienen realmente que ver con el tema de la asistencia a la cumbre.
Él insiste en que una cumbre de las Américas tiene que incluir a todos los países de las Américas, independientemente del tipo de régimen, independientemente de ninguna otra consideración. Y hasta donde yo sé, el gobierno de los Estados Unidos no piensa invitar a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua, por razones políticas domésticas evidentes, pero yo supongo que mañana que viene esta delegación con estas fichas de cambio, como las llamas, el presidente López Obrador les va a decir, pues me parecen bien, no son suficientes, yo estoy en contra del bloqueo contra Cuba, yo estoy en contra de lo que hizo Estados Unidos en Venezuela, nosotros no reconocemos al presidente Guaidó como ustedes, etcétera. Y finalmente yo estoy convencido de que el presidente López Obrador no iría a la cumbre a menos de que estuvieran todos nosotros invitados, y yo no creo que así va a suceder. Bien, ahí tenían, amigos de Videos Mundo. Sin duda esta es la noticia principal en Latinoamérica. Estados Unidos levanta sanciones a Venezuela, suaviza también con Cuba, y todo esto, por supuesto, como han escuchado, está generando bastantes reacciones. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que Maduro y otros regímenes como el de Cuba le torcieron el brazo a Joe Biden? ¿AMLO fue preponderante en esto? Comenten.